Hola, ¿qué tal a todas y todos? En esta oportunidad les voy a mostrar un video de una grabación que me hicieron cuando diserté en un concurso universitario sobre historia boliviana. Esta vez sobre la vida revolucionaria y activista de la mujer boliviana llamada Lidia Gayler Tejada, quien nació el 28 de agosto de 1921 y fallece el 9 de marzo de 2011, siendo toda su vida un ícono femenino de rebeldía, de equidad de género y de respeto a las normas sociales, que tuvo inspiración en mujeres como Adelia Zamudio, poeta de revolución de ideas en contra del patriarcado, Juana Azurduy, mártir e independista valiente, Bartolina Sisa, anticolonialista que iba en contra de la explotación indígena, y así entre otras valerosas mujeres. Lidia se inspiró en ellas por demostrar empatía, amor a la patria y sentido de pertenencia. Ella fue parte de manera directa e indirectamente de acontecimientos muy importantes en la historia de Bolivia, como en la Guerra del Chaco, ayudando en la redacción de cartas de los familiares y esposas de los soldados bolivianos para ser enviados a los campos de batalla. La Revolución de 1952, donde hubo la nacionalización de las minas, se concretó el voto universal, que permitía que las mujeres también podían votar y ser tomadas en cuenta para las decisiones nacionales. De igual manera, en esta época se dio lugar a la reforma educativa y la reforma agraria. La época oscura de las dictaduras militares, como de Banzer, Natusch Busch y García Meza. La presidencia del 1 de noviembre de 1979. Juicio de responsabilidades con una sentencia de 30 años de prisión y sin derecho a indulto para los fascistas y golpistas García Meza y Arce Gómez, por delitos como genocidio, sustracción y venta de los diarios del Che y asalto a la Central Obrera Boliviana, COP, donde, por ejemplo, es vilmente torturado y asesinado por militares el líder intelectual y socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Bueno, espero les agrade esta disertación realizada en un ambiente académico, como es una universidad, esta vez en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de Bolivia. Lidia Gayler. Recibamos un fuerte aplauso, por favor. Y de esta manera se prepara el siguiente concursante. Muy buenas tardes a todas y todos, mi nombre es Ovidio, soy de la carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica, vengo de la Facultad de Humanidades, un gusto conocerlos a todos ustedes de la Facultad de Jurídica y también de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, como ya pueden ver en el título, yo voy a hablar sobre la expresidenta que ya falleció, la licenciada auditora Lidia Gayler Tejada. Bueno, como ustedes se preguntarán, ¿quién fue ella? ¿Por qué ese dato histórico que es muy importante en nuestra sociedad? Ustedes se habrán preguntado, en Bolivia, según el INE, datos estadísticos del INE, hay alrededor del 52% son mujeres. Pero ¿por qué, si hay más mujeres, por qué las mujeres no toman esos cargos importantes en la sociedad, en las instituciones públicas, privadas? ¿Por qué no hay rectoras universitarias? ¿Por qué no hay decanas? ¿Por qué en una carrera que hay más mujeres no hay directoras de carrera? Ustedes se preguntarán por eso. Desde la Revolución del 52, puede ir parciando, desde la Revolución del 52, aún desde esa fecha se suponía que las mujeres ya deberían ser tomadas en cuenta en varias instituciones, en la vida educativa, por ejemplo, desde el punto de vista de la equidad de género, pero lastimosamente desde esa época hasta ahora aún sigue habiendo inequidad de género, no hay equidad tanto para el hombre como para las mujeres. Un claro ejemplo de esto es en los salarios que reciben las mujeres como los hombres.
es más usual ver a hombres que reciben un salario más alto que las mujeres, por muchas cuestiones, por ejemplo, del embarazo. Sabemos hoy en día que en las universidades privadas, por ejemplo, no se les toma mucho en cuenta a las mujeres cuando están en época de embarazo, y eso es algo muy triste para nuestra sociedad. Por eso justamente Lydia Gayler es muy recordada, justamente ella luchó por eso. Desde su época de nacimiento, que ella estudió, por ejemplo, 3 años en colegio, desde su época antes no podías ver una mujer estudiando hasta la secundaria, solo hasta 3 años en la primaria. Ahora, ¿cómo ella se formó? Se preguntará, ella fue autodidacta. A pesar de esas desigualdades sociales, ella fue autodidacta y supo sobresalir desde su ámbito donde ella se desarrollaba. Y una de las muestras más fieles que ella consideró una persona icónica para poder formarse como persona fue Adela Zamudio. Ella fue una poeta nacional quien resaltó en la época de la última década de 1800 y los principios del siglo XIX. Siglo XX, perdón. Así que ella representó en Lydia Gayler algo fuerte para poder sobresalir. ¿Puede pasar? Y ustedes se preguntarán cómo es que ella incursionó en la política, tomando en cuenta que ella se hizo famosa y tomó los valores de Adela Zamudio. Ella se incursionó en la vida política en la Revolución del 52. Justamente ella impartió, primeramente fue parte del MNR. El MNR, como ustedes saben, hasta la actualidad sigue siendo uno de los partidos más antiguos de Bolivia y también de Sudamérica. Lo llamativo del MNR en su incursión con Lydia Gayler es que ella primeramente fue parte de ese partido político, pero después en los años 60, 70 se salió, pero paradójicamente volvió cuando ejerció la presidencia. Y aquí, como pueden ver, aquí en este punto es cuando ella ejerció la presidencia en el año 1979, un 1 de noviembre para ser más específico, gracias al trágico hecho que lo ocasionó el dictador militar de facto, Natush Bush. Natush Bush entró al gobierno gracias a un golpe de Estado, donde ustedes ya recordarán seguro que hubieron muchos muertos con la famosa masacre de Todos Santos, donde murieron alrededor de 100 personas. Y a raíz de todo ese trágico duelo, la Junta de Gobierno, el Congreso de ese entonces de la República, como se llamaba, designaron a Lydia Gayler como era presidenta de la Cámara de Diputados, designaron a ella como la primera mandataria, y por eso ella fue algo muy representativa, porque ella fue la primera mandataria de Bolivia mujer después de Eva Perón en nuestro contexto latinoamericano. Eva Perón, como ya saben, también es parte de Argentina. Aquí, como pueden ver, ella es Eva Perón y aquí está Lydia Gayler. Es algo muy representativo, algo muy llamativo, porque sabemos que las mujeres son muy importantes en el desarrollo social y se debe tomar mucho en cuenta eso. Ahora, pasando a las siguientes diapositivas, aquí, como pueden ver, ahora, como esos tiempos de esas épocas eran inestables, ahí pasó otro golpe de Estado, lo sufrió Lydia Gayler, por el militar también, Luis García Meza, también con el ministro del Interior, que también provocó muchas cosas negativas en el Estado boliviano. Y eso dio lugar a que el 17 de julio de 1980 se produjera ese golpe de Estado en contra de la primera mandataria Lydia Gayler, que justamente faltaban alrededor de unos 2 semanas aproximadamente para que termine su mandato, pero a raíz de que no ganó el partido que apoyaba a Luis García Meza, dieron el golpe de Estado. Y eso provocó varias muertes, por ejemplo, del personaje muy importante Marcelo Quiroga Santa Cruz. Lo asesinaron, no son paramilitares los que lo asesinaron, lo torturaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes reconocidos de la época, sino son militares. Eso es bueno tomar en cuenta, porque hay muchas personas que dicen que son paramilitares, son militares disfrazados de civiles, y eso es bueno resaltar. Ahí está Marcelo Quiroga Santa Cruz, un líder nato, como ya muchos sabrán, escritor, poeta, cineasta, político, docente incluso de una universidad pública como la San Andrés de La Paz. Y a raíz de todos esos problemas que había, que no le gustaba a la ultraderecha fascista de esos entonces, es que asesinan a Marcelo Quiroga Santa Cruz y a otros líderes más, y le hacen firmar la carta de renuncia a Lydia Gayler, incluso para
que sea aún más trágico y para el goce de los golpistas, le hacen leer la carta de renuncia a Lía Gayler para que sea como una muestra de pérdida de su gobierno. Y supuestamente el gobierno de García Meza iba a durar 20 años, lo cual no duró, como saben, duró muy poco tiempo. Y los mismos militares se sublevaron ante Luis García Meza y dieron lugar a unas elecciones democráticas que ganó otro presidente, y ahí volvió la democracia desde esa época. Ahora, ustedes se preguntarán qué pasó con García Meza y con Lía Gayler, porque hubo un conflicto. Justamente cuando ya pasó la época de la dictadura de García Meza, se le hizo un juicio de responsabilidades a un presidente, y eso es algo muy icónico, muy histórico, y ahí la expresidenta Lía Gayler testificó. Y otro dato interesante que en muy pocos países se ha reflejado es que le dieron 30 años de condena a Luis García Meza, a el ex ministro de Interior Arce Gómez, sin derecho de indulto, lo cual es algo bueno para la justicia boliviana. Eso demuestra que sí podemos creer en la justicia, por lo menos en esa época y hasta ahora. Sí hay verdaderos jueces que velan por los muertos que ha dejado esa dictadura trágica. Y bueno, eso. Ahora, ¿cuáles son los legados? Los legados que deja Lía Gayler son básicamente que ustedes, como son mujeres, muchas mujeres que aquí veo en la Facultad de Humanidades, hay más mujeres que hombres, en las jurídicas también seguro que hay más mujeres que hombres, en la Gabriela sí hay más mujeres que hombres, es que las mujeres tienen que tomar su verdadera posición en la sociedad. Las mujeres son muy importantes y eso hay que valorarlo, y yo espero que de aquí a un tiempo haya rectoras, presidentas de Bolivia, autoridades que sean mujeres, y eso para que lo tomemos a conciencia. Muchas gracias a todas y todos. De esta manera como el universitario Ovidio Villán, con su temática presidencia de Lía Gayler, da paso a su desarrollo. Ahora vamos nuevamente a formular las preguntas, en este caso a cargo del director de carrera de Relaciones Internacionales, el doctor José Luis Coplot, por favor. Ahora que es muy este tema, yo soy como mujer, criado por mi mamá, y etcétera, etcétera. ¿Qué cree usted que debe hacer la mujer para salir más allá, como usted dice que somos tantas mujeres, o son tantas mujeres que ya debieran estar ahí al frente para que haya una Lía Gayler? ¿Qué debe hacer? ¿Qué cree? Yo creo que la respuesta a eso es la educación. Tiene que haber políticas de inclusión de las mujeres en las diferentes instituciones públicas y privadas, pero en esas políticas tienen que estar incrustadas mujeres, porque no es lo mismo hacer políticas de hombres que estén pensando como hombres para mujeres, que haya mujeres que hagan políticas de mujeres para mujeres. Y esas políticas se deben hacer. Lastimosamente en Bolivia tenemos una sociedad muy machista, muy patriarcal, y eso provoca que justamente las instancias de poder, por ejemplo en la universidad vemos las instancias de poder co-gobierno, se notan más los hombres, pero paradójicamente hay más población femenina, y eso hay que cambiarlo. Justamente la educación yo creo que es la respuesta a todo eso. Muchas gracias por su atención. Y adivinen quién fue uno de los ganadores de este concurso universitario. Pues yo. ¡Bravo!